Bienvenidos a Relatando el Tiempo, tu canal de horología siempre en movimiento. Estáis contemplando en vuestras pantallas las herramientas para hacer una reseña completa. Y es que es lo que vamos a intentar hacer con un reloj que tiene una gran carga histórica y además de una época en la que esta historia se pierde en las circunstancias. A partir de ahí son todo dimes y diretes e intentaremos desentrañar qué hay detrás de esto a través de una pequeña investigación. ¿Interesados? Pues animo a quedaros. Intro y comenzamos. Poljot fue una empresa fundada en 1930 por orden de Stalin con el objetivo de hacer la primera fábrica de relojes de Estado, que es como se llamó originalmente. Fue adquiriendo representatividad conforme fueron haciendo relojes contundentes y bastante fiables, hasta el punto de que en la década de 1950 tuvieron una gran relación con la carrera aeroespacial. Yuri Gagarin popularizó su modelo Sturzmanski por ser el primero que salió al espacio, y posteriormente en la década de los 60 su famoso modelo Estrella, que fue el primero en dar una vuelta por el espacio. Y así, en la década de los 50, se rebautizó con el nombre de Poljot. Bien, Poljot, que se escribe en cirílico, en ruso, tal y como podéis ver en vuestras pantallas, significa vuelo. Y así decidieron rebautizar a esta empresa en la década de los años 50. Así continuó su historia hasta la caída de la Unión Soviética, aproximadamente en los años 90. Y es aquí donde perdemos la historia de estos relojes. A principios de los años 90, la caída de la Unión Soviética fue un duro golpe para estas empresas, especialmente para Poljot, que como digo fue ordenada por Stalin, con lo cual se disgregó en otras empresas. La más famosa, que fue la que continuó en la misma sede donde fabricaban la mayor parte de sus relojes, fue Volmax. Y aquí nos perdemos un poco en la historia, puesto que cada una de estas empresas pues se quedaron con una parte de la producción. Algunos hicieron los famosos calibres 3000, otros los 2000, y en algún momento a lo largo de los años subsiguientes se quedaron sin estocaje. ¿Qué quiere decir esto? Que decidieron hacer lo que podían. Con lo cual, si disponían de cajas, cristales, tapas, pero no disponían de mecanismos, que es lo que habitualmente pasaba, pues consiguieron mecanismos a bajo costo. Entonces, hubo una polémica aproximadamente en los años 2010-2011 de relojes rusos, como este Poljot, que sin embargo en su interior tenían calibres chinos como el 17 Zhuang. Ya saltó a la palestra que eran falsos rusos, que había vendedores en eBay que habían estado engañando a los compradores, hubo numerosa cantidad de demandas, y es sobre esto sobre lo que queremos aportar luz. Como hemos dicho, las distintas empresas que se dedicaron a la distribución de Poljot y del resto de relojes rusos se vieron obligadas a sobrevivir, y es lo que pasa con la caída de los regímenes. Habitualmente las familias tienen que seguir comiendo, los trabajadores de estas fábricas se ven obligados a seguir consiguiendo ventas, y por lo tanto pues es posible que empresas grandes sigan consiguiendo estocaje de calibres manufactura propia, pero las empresas pequeñas se vieron obligadas a adquirir otro tipo de calibres que posiblemente no fueran menos fiables. De hecho, aquí tenéis este que sigue funcionando perfectamente, con los cuales consiguieron hacer sobrevivir la empresa y consiguieron hacer sobrevivir a sus familias.
¿Esto hace que el reloj sea menos ruso? Pues lo dejo a vuestra elección. Es posible que para muchos de vosotros, si no está enteramente fabricado, construido y montado e incluso diseñado en Rusia, pues no es un reloj ruso. Pero os remito al Made in China, Made in Japan, Made in Spain, Swiss Made, y veréis que la mayoría de estas legislaciones no son tan estrictas. Es decir, es un reloj diseñado, montado y con piezas manufacturas rusas, en su mayor parte ruso, aunque el calibre no lo sea. Pues posiblemente con la legislación actual sí, puesto que gran parte del valor pertenecía a Rusia, pero en cualquier caso lo dejo a vuestra elección. Como os digo, empezamos ya con la reseña del reloj. La caja es de acero completamente, con un diámetro de 40 milímetros, un grosor de tan solo 12 milímetros y un lac-to-lac de 47. La distancia entre asas es de 20 milímetros y se encuentra finamente cepillada con un cepillado radial en toda su superficie. La tapa posterior va perfectamente grabada al estilo de la época, con la marca con isotipo y logotipo al centro, rodeada de distintas inscripciones como All Stainless Steel y distintas inscripciones en cirílico. En esta ocasión se trata de una edición limitada a 500 unidades, de las cuales esta es la 322. La corona, como os he indicado en otros vídeos, estaba partida cuando el reloj llegó a nosotros, puesto que fue el regalo de un amigo que lo tenía muchísimo tiempo parado, roto, y no conseguimos hacer que le pudiéramos dar cuerda manual o ponerlo en hora. Al proceder a restaurarlo nos dimos cuenta que tanto la tija como la corona se encontraban partidas y se procedió a su restauración, no pudiendo recuperar la corona. Por lo tanto, no es la original, pese a lo cual se le queda bastante bien, ya que los relojes de este tipo, los Flieger tipo B, disponían de coronas grandes y proyectadas para facilitar el uso con guantes en el avión. El cristal, como era habitual en esta época, no es de zafiro, sino mineral, como podéis comprobar con la lectura del zafirómetro, que no sube absolutamente nada, y tampoco disponía de antirreflejante, puesto que en esa época no se estilaba. Sin embargo, podréis ver que es abombado y que su legibilidad es totalmente buena en cualquier ángulo, lo que nos hace pensar que es doblemente abombado. Así que podréis pensar que en esa época montaban con una gran calidad. La esfera, como podéis comprobar, se trata de la característica de un Flieger tipo B. Su fondo es negro, con una profundidad bastante llamativa, y el resto de elementos están pintados con la pasta luminosa. En la sección más periférica veremos los marcadores minuteros con forma de bastón, más anchos a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, y algo más largos en los marcadores de 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50 y 55, donde además podremos apreciar en una esfera más interna los números arábigos. Además, también en esta esfera interna podremos ver la flecha característica de los Flieger tipo B, y finalmente en la esfera interna los marcadores horarios, también aplicados con la misma pasta luminosa. Debajo del 12 encontraremos
grabada isotipo y logotipo de la marca, y encima del 6, 17 y lo que suponemos quiere decir joyas en ruso. Completa la esfera la ventana fechadora a las 3, rodeada de una fina línea luminosa que hace el efecto de marco. El disco fechador es en blanco, como corresponde al calibre que lleva, con los números en negro. Las agujas podríamos decir que son tipo espada, con todo el borde pintado en negro, de tal forma que vemos aplicación de material luminiscente al centro con bastante superficie disponible, lo que nos hace pensar que brillará en mayor medida que el resto de elementos. Y la única que sale de este patrón es la trotadora, que tiene una forma de batuta y que está pintada en rojo, como podréis estar apreciando. El calibre que hace latir este reloj no es un calibre ruso, es un calibre chino 17 Zuan ZSH que tantas polémicas suscitó alrededor de 2010-2011. No es un mal calibre, se trata de un modelo de remonte manual, dispone de 21.600 alternancias por hora, 17 joyas y aproximadamente unas 40 horas de reserva de marcha. No dispone de hacking o parada de segundero y solamente tiene una posición, por lo tanto tampoco tiene cambio rápido de fechador, para el cual deberemos volver a las 9:19 y nuevamente hacer avanzar las agujas hasta las 12 hasta que cambie el disco fechador, y así sucesivamente 10, 12, 10, 12. Como podréis comprobar, la presión de agujas es muy buena y cuadra perfectamente a las 12. A ver si soy capaz de hacerlo. Ahí. Como podréis comprobar, la correa le sienta como anillo al dedo, pero sin embargo no es la original. Ya no llegó a nuestro poder con la original, sino con una de piel en bastante mal estado, y no pudiendo encontrar en nuestras joyerías de confianza una que le sentase bien, hemos tenido que esperar a que esta llegase de AliExpress. Podréis ver su unboxing y reseña completa en nuestro anterior vídeo, del cual intentaré dejaros etiquetita, pero os adelanto que llevamos usándola varios días y podéis ver ahí los pliegues que el cuero de buena calidad realiza con el uso, y además os puedo adelantar que es sumamente cómoda. Aquí podéis contemplar el lumen de este reloj, que como ya os adelantaba, por la mayor superficie disponible, es más llamativo en las agujas. Podréis ver que la intensidad va decayendo rápidamente en los marcadores minuteros y horarios, mientras que persiste en las agujas. Creo que se trata de un compuesto C3, puesto que durante el día lucía en verde, y como podéis comprobar, pues su durabilidad no es muy alta, quedando ahora mismo a ojo de cámara simplemente visible en las agujas, las cuales sí que se mantienen por bastante tiempo, puesto que deben haberlo aplicado en mayor grado. Aquí podéis ver cómo queda en mi muñeca de 17 centímetros este reloj, que para mí tiene un gran valor, sobre todo por la época a la que pertenece, por ser de esta época de transición que os he comentado, y que me indica que la gente, pese a las circunstancias, pese a que haya caído el régimen en el que viven, creyeran o no en sus valores, sigue luchando por persistir, por hacer sobrevivir a sus familias
y por mantener las mejores condiciones posibles para aquello que realizan con pasión. Os dejo con esta imagen, no sin antes recomendaros que le deis like si os ha gustado, os suscribáis, que no cuesta nada y como siempre os digo, nos hace saber que lo que hacemos os gusta y nos anima a continuar, y activéis las campanitas para recibir las futuras reseñas, hasta las cuales me despido.